Así es, entró a tramitación entonces, yo decía, la ley más importante que tenemos en Chile, la ley de presupuesto, que seguramente va a marcar la discusión pública las próximas semanas, las próximas 8 semanas, una discusión que ha partido bastante tirante entre la nueva mayoría y la oposición. Hoy hemos querido hacer un primer debate sobre esta ley de presupuesto aquí en Medianoche. Está con nosotros el senador Carlos Montes, integrante por larguísimos años, senador de la Comisión de Hacienda, ahora en el Senado, antes en la Cámara de Diputados. Y el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, que integra la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. A los dos, muchas gracias por acompañarnos esta noche para hablar de este tema. Bueno, este debate partió tirante y no podía ser de otra manera, ¿no es verdad? Porque hemos sido testigos en estos meses de una relación más bien sin tregua entre el gobierno y la oposición. Senador, y por eso le voy a pedir que se haga cargo de las críticas que han ido surgiendo en estas horas tras la presentación de la ley de presupuesto. Este iba a ser, se ha dicho, un presupuesto volcado a la educación, ¿no es cierto? Pero vemos que el presupuesto de educación crece prácticamente lo mismo que crece el presupuesto general, crece un 10.2 versus un 9.8 que crece el presupuesto en general. De hecho, salud crece más que educación en términos porcentuales, casi un 12%. ¿Dónde está, pregunta la oposición, el énfasis que se iba a poner en educación con estas cifras? En primer lugar, yo quiero tomar la idea inicial suya de que esta es la ley marco, la ley más importante, porque aquí van todos los programas públicos, y si bien nosotros no podemos discutirlo y rebajarlo todo, porque lo que son leyes permanentes no las podemos tocar, sí se discute la orientación de los programas, y es un debate bastante rico, porque se va revisando, los ministros tienen que dar cuenta, qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Entonces entra bastante en detalle en los distintos programas. O sea, por supuesto. Y eso, por eso se requiere tanto tiempo para... Se quedan hasta tan tarde las últimas Se trabajan en subcomisiones, en fin. Por ejemplo, a mí me toca particularmente educación, vivienda, Ministerio del Interior, que son las que me tocan siempre. Ahora, ¿qué pasa con educación? ¿Es el presupuesto que se esperaba? ¿Hay un énfasis ahí o cambian las prioridades estratégicamente atendido, por ejemplo, lo que dice la gente que más le interesa en la encuesta CEP, que es salud? Mire, lo que se dice esto de que el presupuesto de educación no es suficiente como se esperaba. Lo que pasa es que aquí hay 2.300 millones de dólares que provienen de la reforma tributaria, pero también hay un conjunto de otros recursos que son casi 2 veces esto que provienen del crecimiento. Entonces, por lo tanto, cuando la plata de la reforma está fundamentalmente, aquí estamos llegando sobre 16.000 millones de dólares, estamos llegando en el presupuesto total de educación, casi 16.600 creo. Y en el resto de las cosas había que aumentar, y el resto del crecimiento natural se orienta especialmente aquí a reactivar la economía, a inversión. En salud, en hospitales, se dedica también a todo lo que es vivienda, infraestructura, obras públicas, en fin. Voy a entrar con el diputado Edwards, pero antes preguntarle si se puede enviar un presupuesto que crece harto en educación, senador, sin saber exactamente cómo y en qué se van a gastar las platas de la educación, porque los proyectos de reforma, por ejemplo, que están todavía en trámite, no han sido definidos. ¿Hay ahí un tema relevante que descifrar, que aclarar, o no le parece a usted? No, yo vi hoy día, tuve la posibilidad de bajar el presupuesto en detalle de educación, y está bien distribuido, o sea, está orientado dentro del marco de la regla hoy día existente. Pero es a grosso modo, me imagino, porque la reforma está en curso. Bastante en detalle, tiene un capítulo completo, un programa completo nuevo, que es sobre fortalecimiento de la educación pública. Este es un programa que no existía, es tremendamente valioso. Nosotros habíamos logrado asignaciones. Los últimos 2 años del gobierno de Sebastián Piñera logramos que hubieran asignaciones para revitalizar la educación pública. Ahora se transforma en un programa. Pero no hay proyecto todavía para revitalizarla. Está todo con proyectos, proyecto de reforma que revitalice la educación pública tal, eso no ha sido enviado al Congreso. No, es que lo que pasa es que hay que mirar 2 cosas. En el caso de la educación pública, que es lo fundamental, porque hay que crear una nueva educación pública, lo que nos proponemos, por supuesto, hay una parte que es el cambio institucional y del modelo de financiamiento. Y otra parte que tiene que ver con mover las capacidades que hay en las escuelas. O sea, que realmente se hagan un conjunto de acciones orientadas a mejorar al máximo en el orden de las cosas de hoy día. Y a eso van orientados. Por ejemplo, ¿a qué? Por ejemplo, a disminuir el tamaño de los cursos. Por ejemplo, a que los profesores puedan dedicar más tiempo a preparar las clases. Esos recursos que hay, entre otras cosas, permiten eso. Además de construir jardín infantil y otras cosas. Por supuesto. Diputado, da la impresión que la inversión pública, ¿no es verdad? Se tomó este presupuesto, la inversión pública crece en un inédito 27,5%, entiendo, si no me equivoco la cifra, para construir hospitales, obras públicas, en fin. Se estima que se van a crear en razón de ello unos 140.000 empleos. Eso es a la vena, ¿no es verdad?, de la preocupación fundamental que vemos que tiene este presupuesto, que es
ser contracíclico vale decir enfrentar esta cruda desaceleración que estamos teniendo. ¿Cuál es su objeción o cuáles son sus objeciones a este presupuesto que está orientado a esto que es tan relevante para todos los chilenos? Mira, un gasto adicional, si es transitorio, si tú aumentas el gasto, puede ayudar a la economía parcialmente, ¿no es cierto? Pero si es transitorio y es ocasional. Pero acá lo que está pasando es que las razones de la desaceleración son problemas internos y están, o la gran mayoría de lo que explica lo que está ocurriendo en Chile son básicamente las reformas que está impulsando el gobierno. Bien, ¿usted cree que la reforma tributaria genera la desaceleración y parte de esa plata que se va a recaudar va a ir a reacelerar la economía? Es una... Bueno, porque se lo escuchó hoy día al diputado Kass, no sé si usted comparte. Pero por supuesto que nosotros... Mira, Kass no sabe mucho de economía, se dedica más bien a otro tipo. No, pero mira... ¿Esa es su lógica? Mira, no, vamos por parte. Primero déjame el tema de educación. Sí. A nosotros se nos dijo en la reforma tributaria que los recursos adicionales iban para educación y para terminar con el déficit fiscal. Fíjate que yo tengo acá energía, deporte, economía, transporte, vivienda, medio ambiente, desarrollo social, interior, hacienda, obras públicas y salud tienen un aumento porcentual mayor al de economía, al de educación. El aumento de educación que hemos tenido en los últimos años, incluyendo todo el gobierno del presidente Piñera y todo el gobierno anterior de Bachelet, ya era de 10 puntos en circunstancias que los crecimientos de los presupuestos eran menores. Entonces, este presupuesto no tiene énfasis en educación, eso es absolutamente claro. Por lo tanto, creo que... ahora, yo entiendo que la preocupación principal en este presupuesto es la economía, pero creo que no están faltando su compromiso de reducir el déficit fiscal, por un lado, que eso no va a ocurrir, aparentemente. Porque no va a ocurrir... Salvo que el senador tenga... Los chilenos van sacando mal las cuentas, ¿sabes por qué? Lo que pasa que la base de educación es muy grande, 14.000 millones, a eso se le agrega. Entonces el porcentaje necesariamente más bajo, pero aquí es cerca de 2.000 millones de dólares adicionales que se están destinando, que es lo que está comprometido. Lo que pasa es que el presupuesto no solo crece por efecto de la reforma tributaria, crece por el crecimiento de la propia economía. Entonces, por lo tanto, hay como 3.000, 4.000 millones de dólares para otros. Sí, correcto. A propósito de eso, el senador, los socialistas, decía el diputado Melero hoy día, gastan plata que no tienen. Y claro, la economía está creciendo poco, al 2%, y el crecimiento del gasto público es cercano al 10%. Hay una diferencia de 8 puntos ahí. Para el próximo año se estima 3.8. 3.6, sí, 3.6. O 6 o 7 puntos de diferencia entre lo que crecería la economía y el gasto público. Entonces, y eso es un diferencial muy relevante, usted lo sabe mucho mejor que yo, senador. ¿Se condice eso con la realidad económica que vive el país? Uno. Dos, admite usted que ello puede generar presiones inflacionarias que redunden en que los sueldos pierdan capacidad adquisitiva, que es y bajen en el fondo los sueldos porque pueden comprar menos cosas. ¿Le parece un riesgo o usted lo descarta de plano? Mire, nunca descarto de plano una cosa así, porque la verdad es que el factor que más está influyendo en la inflación es el crecimiento de los bienes importados. Eso es lo que más está influyendo en este momento. Pero para adelante uno se pregunta, ¿hay capacidad para producir lo correspondiente a esos recursos? Hay capacidad. Todas nuestras estimaciones son que hay esa capacidad. ¿Por qué? Justamente porque estábamos creciendo 2%. Dentro de la capacidad estructural potencial tenemos posibilidad de hacerlo sin eso. Este año íbamos a crecer al 4,5, que estamos creciendo al 2. Lógico. El 3,6 sí. Pero yo quiero en eso aclarar una cosa. ¿Por qué esta desaceleración? Y aquí claramente hay dos factores, como lo dicen los principales analistas. Hay un factor externo, que está afectando a casi toda la economía latinoamericana. En este momento Brasil está con recesión y muchos otros países están con el mismo fenómeno, producto de que ciertos bienes de exportación bajaron el precio o disminuyó la demanda. Y además hay un factor que se provocó por cierta incertidumbre interna, pero es totalmente menor. Pero el mundo no está en crisis, los grandes clientes de Chile no están no estamos hablando ni Estados Unidos ni China. No estamos hablando de China ha descendido su crecimiento, pero sigue creciendo. Mira, la proyección de crecimiento en septiembre del 2013, hecha por el Banco Central, decía que nosotros íbamos a crecer al 4,5%. Así es. Por cada punto de crecimiento que perdemos en recaudación 700 millones de dólares. Sí. Y 3.000 millones de dólares para la economía. En ese minuto, la economía china crecía exactamente igual que la proyección que tenemos hoy día, al 7 y fracción. La economía del mundo al 3,1 y hoy día es 3,2. Y la unión de todos nuestros socios comerciales, como lo entregaba el IPOM de septiembre del año pasado, crecían al 3,5 y hoy día 3,6. Correcto, por lo esta tanto, es una discusión que se ha hecho largamente, diputado. Sí, lo que pasa es que más porque no se van a entender y hay No, es que lo que pasa es que son datos objetivos. La discusión de la oposición a propósito del presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera para este año, le dijimos, ustedes están sobrevalorando el crecimiento.
están calculando un crecimiento que no corresponde a la realidad. Les mostramos análisis de distintas gente. Igual venía cayendo la economía. Bueno, esto viene cayendo para que 6 meses antes. Para los que lo están viendo este programa, esto viene cayendo desde el año 2012. No con la misma fuerza que la última. No, pero perdón, ahí el senador va a tener que dar una explicación, porque acá este es el proyecto de presupuesto. En la primera página el director de presupuesto dice claramente: el enfriamiento de la economía que comenzó el 2013 motivó, etcétera. La economía se empezó a frenar el día que la presidenta Bachelet anunció la reforma tributaria y anunció las reformas estructurales, y la gente dijo, chuta, en realidad acá las condiciones van a cambiar. Que anunció en la campaña, dice usted, porque... Exactamente, en septiembre. Que venía pensándola desde Nueva York. En todo caso, yo le quiero decir una cosa. El primer indicador de que va cayendo es cuando crece los bienes de capital, la importación de bienes de capital disminuye. La inversión. Y eso, efectivamente, porque eso está ligado a la inversión. Y eso fue el 2012. Y ahí empezó el proceso. Y esto tiene que ver con factores externos e internos. Lo interno en el gobierno de Sebastián Piñera fue que subejecutaron el presupuesto. Y el externo, esta baja en la demanda que está afectando a muchos países. Pero yo reconozco que hay una cierta incertidumbre producto de discutir una reforma tributaria, porque siempre que se discute la reforma tributaria se produce cierta incertidumbre. Pero eso ya está resuelto. Quiero llevarlos a otro tema. Antes de eso, diputado, usted ha hecho críticas y se ha sumado a las que se han hecho desde la oposición durante el día. ¿Cuál va a ser la actitud de la alianza de RN, en particular la suya, en la discusión del presupuesto? ¿Van a rechazar todo? ¿Van a intentar modificar este presupuesto, reducir los fondos o las partidas en materia, por ejemplo, de educación? No entiendo su lógica. ¿A qué apunta, diputado? No. A ver, nosotros creemos que hay que hacer un diagnóstico correcto sobre lo que está pasando en Chile. Y lo que está pasando en Chile es que hay una desaceleración que es en Chile y no es en nuestros socios comerciales, no es en China, no es en la Unión Europea, no es en Estados Unidos. Por supuesto. Está bien, Venezuela, Argentina. Esa discusión está hecha. Lo que ocurre es que en el Senado y en la Cámara, más allá de la actitud que tome la alianza, lo más probable es que este presupuesto sea aprobado muy parecido a como fue enviado, por las mayorías que hay hoy día en el Parlamento. Está bien, pero nosotros vamos a hacer una posición constructiva, vamos a tratar de poner toda nuestra fuerza para que se aprueben las cosas que consideramos razonables y el resto no. Pero fíjate que hablaba de la subejecución. Tú sabes que la presidenta Bachelet anunció que iba a construir una cierta cantidad de hospitales, cierta cantidad de CEFAM. Hoy día la ejecución que tiene la inversión pública hospitalaria es del 35%, menor al 35%, estamos en octubre. Hace un mes atrás, no tengo la cifra hoy día, pero hace un mes atrás la ejecución de los fondos para el apoyo a la gestión de las escuelas municipales del FAGEM era 0%, a pesar de que la educación... plata que se aprueba y que no se gasta, senador. Pero es plata que se aprobó el año pasado y que el gobierno, que dice que la prioridad es salud y educación, no la está haciendo. Entonces, también en este tema tiene que haber un mea culpa de lo que está haciendo el gobierno. Yo siempre pienso que con estas cuestiones confundimos a la opinión pública, porque ¿qué es lo que pasa? Que le damos a un gobierno que su cartera de inversión era muy mala, no tenía proyectos. Entonces, y eso lo recibimos en el mes de marzo. Han pasado pocos meses desde marzo, hay que hacer los proyectos, se demora. Y está equivocado en la cifra porque Salud lleva más ejecución que eso. Y va a terminar el año con más. En el caso del FAGEM, ¿sabe cuál es lo que ocurrió? Que quedó mal hecho el reglamento al gobierno de Sebastián Piñera y no le puede traspasar los recursos a los municipios porque está mal hecho el reglamento. Bien, pues eso tenemos que corregirlo. Entonces, lo que quiero decir es corregir un reglamento. No, si el problema es que quedó porque pusieron un requisito que no se puede cumplir. Yo decía que quiero llevar los otros temas que está vinculado con esto. Este presupuesto es para financiarnos, ¿verdad?, las reformas de la nueva mayoría. Haciendo ese link, ese vínculo, quiero llevarlos al otro tema que ha hecho irrupción en medio de la discusión política, que son las declaraciones que hemos conocido, las críticas del contralor Ramiro Mendoza, que sorprendieron, diría yo, me incluyo, a todo el mundo y que apuntan en buena parte a las reformas. Quiero invitarlos a ver esta pantalla, parte de lo que dijo Ramiro Mendoza, que ahí está, y luego de verlo comentamos. Conocido por su bajo perfil durante el ejercicio de su cargo, este martes el Contralor General de la República sorprendió con un fuerte discurso, el más duro de toda su gestión. En un seminario de Derecho Constitucional organizado por la Universidad Católica, Ramiro Mendoza formuló inéditos comentarios que se entendieron como una crítica directa a las reformas que impulsa el gobierno y a algunas políticas que ya están en funcionamiento, según consigna ampliamente el vespertino La Segunda. Hay un montón de cosas inapropiadas o muy estúpidas que están pasando en el último tiempo. Y más adelante agrega: no entendemos lo que está pasando y cada vez el evangelizador puede decirme algo nuevo, una nueva constitución. Y estamos pensando todos en una nueva constitución.
Después un evangelizador va a decir, fijemos los precios y ya. Fijemos los precios de los planes de salud. Esto significa en derecho, reestaticemos las cosas. Palabras que generaron molestia en el gobierno, que salió a responder al Contralor junto con pedirle una rectificación. El gobierno lamenta los dichos del Contralor en que opina sobre temas que no tienen que ver con su rol institucional. El Contralor se extralimitó y no opinó con la prudencia propia del cargo que detenta. Nosotros esperamos que el Contralor rectifique sus dichos en los siguientes días. Durante la tarde, Ramiro Mendoza entregó una declaración indicando que la noticia publicada por la segunda es una versión descontextualizada de la charla que dictó y que sus participantes eran académicos, sin que se tratase de una actividad pública. Señaló además que el seccionamiento de sus palabras distorsionan la visión propositiva que formuló. No le corresponde al Contralor General de la República calificar las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet. A mí me parece que este es un acto de la mayor irresponsabilidad que no lo logro entender. Creo que no se compagina con lo que tiene que ser la figura un Contralor. El Contralor actúa muy bien cuando ejerce su cargo, pero ahora, cuando se le ha ido el carrete, como he dicho, le ha agregado una lecera más a ese montón de estupideces a que él hizo referencia. Palabras de Ramiro Mendoza que generan revuelo en todos los sectores políticos, a solo 6 meses de que deje su cargo como Contralor General de la República, al que llegó a propuesta del primer gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, así es, y luego de este inédito enfrentamiento entre el gobierno y el Contralor General de la República, este último se retiró cerca de las 9:30 de la noche de la Contraloría sin hacer declaraciones. Sabía que la prensa lo estaba esperando para profundizar en sus comentarios, ¿no es verdad? Pero ignoró las peticiones y salió a toda velocidad del estacionamiento, como vimos o estamos viendo en estas imágenes. Vamos, senador, si le parece, a comentar esto. El gobierno ha reaccionado con molestia, ¿no es verdad? Y está esperando, y lo ha dicho explícitamente el vocero y el subsecretario Alewi, una retractación o una rectificación de parte de Ramiro Mendoza, que ha acusado en todo caso, lo veíamos recién también, una cierta distorsión de sus palabras. ¿Cómo se explica usted lo que ha dicho el Contralor, que resulta tan ajeno a lo que acostumbramos a escuchar de parte de alguien que ejerza ese cargo? Mire, yo creo que queda muy poco tiempo el Contralor. Yo le pediría que tuviera mucha calma y que no en estos 6 meses que le quedan, no empezara a decir distintas cosas. Él partió como Contralor diciendo cosas muy extremas contra Yanna Probosta, que nunca las pudo comprobar y se le disolvieron completamente todo lo que se dijo. Y ahora está cerrando su periodo con este tipo de cosas. Ojalá que él se rectifique, que vuelva a su rol de Contralor, que por ser de derecha no actúe como derecha porque tiene que ser Contralor, no puede ser un militante de la derecha actuando ahí. ¿Usted cree que, y de ahí la pregunta, que el fundamento de sus declaraciones, lo que hay detrás, es una militancia de derecha, una cercanía a la derecha, y está haciendo esto en razón de aquellos intereses? Sabemos la visión que tiene de las cosas. No, lo dijo en un seminario, no cumpliendo funciones oficiales, pero bien, en una charla. Pero lo dice desde una visión ideológica, desde una posición política. Y yo lo único que le pediría al señor Contralor, que por favor, señor Contralor Mendoza, que en lo que le queda de tiempo en su cargo, tenga mucha ponderación y mucha calma. Porque la verdad, esto lo puso la propia Concertación en ese tiempo de Contralor, confiando que iba a mantener su rol. ¿Una negociación esa, senador? No, pero fue una decisión Sí, claro. Ramiro Mendoza se va al cargo en 6 meses, usted lo decía. Sí. Está marcando, como han sugerido algunos, un posible ingreso a la política desde, obviamente, ¿no?, la nueva mayoría. ¿Cómo lo ve usted, diputado? A ver, que me imagino que comparte el fondo de las críticas que hace políticamente el Contralor. Pero en la raíz lo veíamos recién, de verdad, a nombre de la UDI, presumo, dándole muy duro a esta actitud del Contralor. Se fue de carrete, dijo. Exacto, se fue de carrete. Usted comparte, me imagino, el fondo, pero ¿le parece la forma y el cargo desde el cual se emiten estas declaraciones? Es evidente que son declaraciones totalmente inoportunas, que no ayudan en absolutamente nada. No le corresponde. Ahora, entiendo que lo hizo en una reunión perfectamente privada y alguien se lo filtró. Igual no es justificación. Como el ministro Izaguirre en su minuto respecto de otros tópicos. Que estaba casi y esos compañeritos de curso. sí, exactamente. Pero no, yo creo que es totalmente inoportuno. Ahora, yo creo que él ya está saliendo. Él no ha sido un contralor que ha estado siempre metido en política contingente y por lo tanto espero que esto no sea una justificación para crucificarlo. ¿Usted se hace cargo de lo que dice el senador, que del punto de vista de que el senador entiende que esto lo dice desde su simpatía política, el Contralor? De su visión de las cosas. Es su visión de las cosas, pero... Cercano
a la derecha. Pero él, pero así lo fue en toda su historia. Pero perdóneme, si conocemos la historia de él. Yo creo que venir a decir hoy día y cuestionar su gestión, que es de derecha, no. Él ha hecho una gestión buena, mala en algunas cosas, yo creo que ha sido bastante buena, y crucificarlo por esto, yo creo que se equivocó, fueron declaraciones inoportunas, no tenía que hacerlas, se extralimitó, estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo. ¿Usted lo ve en carrera política? ¿Ah? No, no lo veo en carrera política, pero si quiere, bueno, bien por él, digamos, pero no lo veo en No carrera cogemos política. gentilmente, dice. No, por supuesto, güey. Diputado Eduardo. Yo quiero decir una cosa antes de terminar. Yo quiero decir que el presupuesto es Llevamos algo... 20 minutos, lo que El presupuesto es muy serio. Asiático, El presupuesto es muy serio para reactivar y refleja nuestro programa, el que le ofrecimos al país. Y espero que se haga muy bien. Diputado. Yo espero que sea así, pero estoy seguro que no refleja lo que se prometió en la reforma tributaria y no está invirtiendo lo suficiente en educación como se propuso y se ha prometido durante todo este tiempo. Diputado, senador, muchas gracias. Buenas noches a los dos. Buenas Vamos noches. al corte, si les parece.